Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a la Iglesia Luterana Emmanuel en Waukegan, Illinois. Una vez más, mi nombre es Pastor Seth Hawkinson y hoy día celebramos el 19º domingo después de Pentecostés. Y hoy día Jesús nos recuerda que lo amemos no solamente con los labios, sino también con las manos, es decir, con nuestros actos. El amor no solamente es algo mental, sino el amor se demuestra en las acciones. Comencemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para purificarnos y perdonarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados a Dios y también a nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les hace hijos e hijas de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Oh Dios, fortaleza de todos los que en ti confían, misericordiosamente acepta nuestra súplica, y puesto que por causa de nuestra naturaleza pecadora no podemos hacer ningún bien sin tu ayuda, concédenos tu gracia, para que guardando tus mandamientos te agrademos en palabra y obra, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la lectura designada para el 19º domingo después de Pentecostés proviene de San Mateo, el capítulo 21. Aquí Jesús habla la parábola de los dos hijos. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió: «Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo». «No quiero», contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: «Sí, Señor», pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? «El primero», contestaron ellos. Jesús les dijo: «Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas
van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semana pasada dijimos que la gracia de Dios es su característica definitoria. Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Esa es su naturaleza y misma esencia. Y este amor, dijimos, es un amor inmerecido. Eso significa que Dios no ama al mundo por el mundo. No había ningún mundo para empezar, solo estaba Dios. Pero la naturaleza de Dios es amar a otro. Ahora bien, esa clase de amor ya existía antes de la creación del mundo. Estaba la Santísima Trinidad. El Padre amaba al Hijo y al Espíritu Santo. El Hijo amaba al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo amaba ambos al Padre y al Hijo. Y así, Dios estaba completamente contento aún antes de la creación del mundo. O sea, Dios no creó el mundo porque estuviera solo. Pero aquí está la cosa sobre Dios, y con esto nos va a llevar al sermón de hoy. La naturaleza de Dios es mostrarse a sí mismo. Y la naturaleza del amor es mostrarse a sí mismo. Y la naturaleza del amor puro es mostrarse a lo que no se merece. Por lo tanto, no es que Dios sea amor en un sentido puramente filosófico, no. Es un amor en un sentido tangible. Él realmente muestra su amor a los demás. Él ama a los demás. Y en ningún lugar es esto más evidente que en el envío de Jesucristo al mundo. O sea, muchas personas son buenas para hablar, pero les falta cuando se trata de caminar. Los fariseos, por ejemplo, hablaban muy bien, pero cuando se trataba de amar a Dios y al prójimo, cuando se trataba de obedecer a Dios como Él quería que le obedecieran, los fariseos eran niños desobedientes. Decían una cosa, pero hicieron otra. Esa no es la manera en que Dios es. Cuando Dios dice que nos ama, en realidad nos ama, lo demuestra. Es el caballero por excelencia. Entonces, déjame leerles unos versículos cortos que hablan sobre esta realidad, la realidad de que Dios no solamente nos dice que nos ama, sino que también Él nos ama. Primero, el bien conocido versículo de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan 4:9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Y finalmente Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, a diferencia de muchas relaciones fallidas, donde la persona dice que ama al otro y luego por sus acciones demuestra que no es así, Dios no es así. Su palabra es siempre buena. Ahora bien, todo lo que Dios es, desea que sus hijos lo sean. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Es decir, Dios los creó para que fueran como Él. Y el deseo de Dios de que seamos como Él nunca ha cambiado.
Debido al pecado, hoy en día no somos como Él, pero después de que una persona se salva, el Espíritu Santo comienza su trabajo creativo de formar el corazón, de modo que sea parecido al corazón de Dios. O sea, no solo habla la charla, cualquier hipócrita puede hacer eso, sino también el corazón creyente camina el camino. Eso es lo que Dios quiere decir en esta parábola de hoy. Hay dos hijos. A primera vista, uno de ellos parece un hijo obediente y el otro no, pero las apariencias engañan. Ese fue especialmente el caso con el liderazgo judío en los tiempos de Jesús. Ellos se parecían hijos obedientes por fuera, pero cuando se trataba de ser hijos obedientes, Jesús les dice que solo se estaban engañando a sí mismos, no eran realmente hijos de Dios. Por el otro lado, los recaudadores de impuestos y las prostitutas no se parecían en nada a su Padre Celestial. Fueron llamados con razón pecadores porque la forma en que perseguían sus medios de ingresos era pecaminosa. Pero lo que pasó con tantos de ellos es lo que le faltaba a la mayoría de los fariseos, el primer grupo, es decir, el de los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Ellos cambiaron de opinión, lo que llevó a un cambio de vida. El segundo grupo, el de los fariseos religiosos, no lo hizo. Permítame leerles la parábola de nuevo, es breve, y luego pasaré a alguna aplicación. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó: Sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. El ministerio de Juan el Bautista era para preparar al pueblo para el Mesías que venía. La forma de prepararse para encontrarse con Jesús es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es darse cuenta de que mi forma actual de pensar y vivir no es congruente con la forma en que Dios me creó para pensar y vivir, que mi vida no se parece a la de mi Padre Celestial y por lo tanto, si quiero considerarme su hijo, debo vivir como su hijo. Cuando muchas de las prostitutas y recaudadores de impuestos escucharon la predicación de Juan y más tarde la de Jesús, toda su forma de pensar cambió de lo que yo quiero para mí a lo que Dios quiere para mí. Aunque al principio le dijeron a Dios no, más tarde cambiaron de opinión y respondieron: sí, sí lo haré. Los fariseos, sin embargo, eran muy diferentes. A primera vista parecían ser el hijo modelo en cuanto a que eran religiosos, pero cuando se trataba de hacer lo que Dios decía, ¿no lo hacían? Con sus palabras decían: lo haré, Señor, le dice el segundo hijo a su padre respetuosamente, pero cuando se trataba de sus acciones, el padre tenía claro que no lo haría. Así también los fariseos se negaron a arrepentirse y creer.
Jesús dice, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia, y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, en otras palabras, era innegable que los recaudadores de impuestos y las prostitutas cambiaron de opinión. Se podía ver en la forma en que dejaron de hacer lo que antes estaban haciendo. Así que obviamente había algo en la predicación de Juan. Dice Jesús, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Y de ahí la pregunta, ¿qué de mí? ¿Cuál de los dos hijos soy yo? Esa es la pregunta no expresada de este texto. Jesús dice esta parábola a los engreídos e hipócritas. Dice, pueden pensar que son hijos obedientes de Dios, pero cuando Dios habla no hacen lo que dice. Y así Jesús les pregunta a ellos directamente, ¿qué les parece? Observen cómo Jesús va a la ofensiva aquí. Esta parábola se dice el martes de Semana Santa. Jesús ya había entrado triunfalmente en Jerusalén y el liderazgo judío ya había decidido eliminarlo. Pero es Semana Santa. Jesús ha terminado de defenderse, ya está listo para morir. Por lo tanto, va a la ofensiva contra sus atacantes. Y va a la ofensiva por preguntarles, ¿qué les parece a ustedes? En otras palabras, ya me cansé de explicarme. De todas formas, ustedes no me creen, así que lleguen ustedes mismos a la conclusión. Y así Jesús les presenta con un escenario cuya respuesta es tan obvia que al responderlo los judíos se condenan a sí mismos. Responden, pues obviamente el hijo que terminó haciendo lo que su padre le pidió fue el hijo obediente. Y Jesús les responde precisamente, y ustedes no son él. María Magdalena, por otro lado, que era una prostituta, Mateo, que era un recaudador de impuestos, ellos me dijeron que no al principio, pero ahora se han arrepentido y ahora me dicen que sí. Ustedes, sin embargo, dice Jesús, no se han arrepentido. Dicen sí, pero sus acciones demuestran que la respuesta es no. Ahora bien, la aplicación obvia es que también nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si somos hijos obedientes, porque tal como los fariseos podemos engañarnos pensando que nuestra forma preferida de servir a Dios es la misma que la suya, cuando claramente no lo es. Los cristianos son muy buenos inventando reglas religiosas que Dios nunca ordenó, de modo que cuando se trata de las cosas que Dios sí ha ordenado, su respuesta es, bueno, pero yo no hago eso. Mi manera de servir a Dios es esta manera. Dios dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Los cristianos de hoy en día responden, no necesito hacer eso. Yo no necesito priorizar la palabra de Dios en mi vida. Puedo ser un cristiano y no escuchar la palabra de Dios. ¿En serio? ¿Lo puedes realmente? Dios también dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, Hebreos 13:4. Yo no sé cuántas parejas me han dicho que su relación con Dios es excelente, aunque están viviendo en pecado. Y entonces dicen, pero pastor, es que Jesús murió por nuestros pecados. Y sí, lo hizo. Razón de más para apartarse de sus caminos pecaminosos y vivir, ¿no?
O sea, incluso los cristianos hacemos cosas malas. Todos somos pecadores. María Magdalena había hecho muchas cosas malas en su vida. Zaqueo había hecho muchas cosas malas en su vida. Pero la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que solo piensan que son hijos de Dios es que en algún momento el pecador se arrepiente. Puede que diga no lo haré. Todos decimos eso, pero luego cambia de opinión y lo hace. La predicación de la palabra de Dios le hace cambiar de opinión. La predicación de Juan el Bautista cambió la mente de la gente. La predicación de Jesús también cambió la mente de la gente. Y, hermanos, la predicación de la palabra de Dios hoy en día todavía lo hace. Temer, amar y confiar en Dios sobre todas las cosas es arrepentirse y luego creer que Dios perdona libre y gratuitamente. De la misma manera que Dios no solo dijo que te amaba, sino que lo demostró, murió por ti. Entonces, ¿cómo es que lo demostramos tú y yo? Revisamos los 10 mandamientos. Fíjense, mandamientos que Dios nos ha dado en realidad, no nuestra forma inventada de vivir piadosamente. Y luego nos ponemos de rodillas y con el corazón renovado, regocijados por el perdón de los pecados, decimos: lo que me importa ya no es mi voluntad, es tu voluntad, Padre Celestial, que tu voluntad se haga a través de mí. Así es como mostramos nuestro amor a Dios. No decimos simplemente que lo amamos. Y cuando no lo hacemos, lo reconocemos. Y luego nos maravillamos del amor que nos tiene. Él siempre hace lo que dice, nos ama, incluso cuando pecamos contra Él. Y Jesús, el Hijo, murió por nosotros, proveyendo el pago por todos nuestros pecados. O sea, el amor de Dios es amor en acción, es un amor genuino. Que nuestro amor por Él también sea genuino. Amén. Y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos por la fe en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén. La canción que vamos a cantar hoy se llama Amémonos, hermanos. En otras palabras, en vez de solamente decir que amamos al prójimo, queremos amar al prójimo. Y vamos a cantar este himno junto con la guitarra. Amémonos, hermanos, con tierno y puro amor, que un solo cuerpo somos y nuestro Padre es Dios. Amémonos, hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos, hermanos, en dulce comunión, y paz y afecto y gracia dará al Consolador. Amémonos, hermanos, y en nuestra santa unión no existan asperezas ni discordan de voz. Amémonos, hermanos, y al mundo pecador mostremos cómo vivir
Vamos a orar a Dios. Dios Todopoderoso, concédenos que, habiendo sido redimidos de la antigua vida de pecado, por medio de nuestro bautismo, seamos renovados por el Espíritu Santo para vivir en justicia y verdadera santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también, Dios Todopoderoso, concédenos tu gracia para que echemos afuera las obras de la oscuridad y nos revistamos con la armadura de la luz en esta vida mortal, en la que tu Hijo Jesucristo vino a visitarnos en gran humildad, a fin de que en el último día, cuando regrese en su gloriosa majestad para juzgar a los vivos y a los muertos, seamos nosotros resucitados a la vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor, que también nos enseñó a orar el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nada más un recuerdo y un ánimo que ofrecemos misas en español cada domingo a las 11 de la mañana. Y entonces cada uno de ustedes es invitado. También ofrecemos misas en inglés a las 10 de la mañana los domingos y a las 6:30 los lunes de la tarde. Pero la misa en español a las 11 de la mañana cada domingo. Con corazones creyentes ahora reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.